Entonces ahí ya va a quedar grabada la reunión y entonces no tenemos inconveniente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya no voy a agendar, ya no les voy a, para no tener que estarles enviando cada vez un correo, ya no vamos a agendar, sino que como ya conocemos los horarios, entonces simplemente nos conectamos a través de este equipo. ¿Sí me captó? Sí, o sea, ingresarme directamente desde el programa, desde el equipo Teams. Eso, desde ahí, desde el equipo Teams, eso. Yo siempre voy a iniciar la reunión, ¿no? Para no hacer reuniones paralelas, ¿no? Ya, ingeniero. A menos que tengamos algún inconveniente de carácter tecnológico, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer una situación un poco particular. Resulta que, a ver, voy a tratar de compartir la pantalla. Veamos si es esta, sí. Bueno, el día de hoy vamos a tener una situación un poco particular, le decía, porque me hice una extracción de una muela, ¿no? Y entonces apenas me está pasando la anestesia y voy a hablar un poquito y después vamos a hacer un trabajo, pero no nos vamos a retirar de la conexión, ¿sí? Nos vamos a mantener en la conexión, ¿no? Solamente que les voy Ya, a pedir ingeniero. solamente les voy a pedir que ustedes hagan el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a correr unas diapositivas y luego vamos a hacer un trabajito, ¿no? Bueno, el contenido de esta clase era analizar un poco las estadísticas nacionales de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que tenemos en primera instancia con unos datos del Censo Económico Nacional del 2010, como puede ver usted ahí, las microempresas y las pequeñas empresas diríamos que ocupan casi el 98%, perdón, el 99% de las empresas, mientras que la mediana empresa y la gran empresa representan el 0.8% de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las empresas son micro y pequeñas empresas, ¿no? En lo absoluto. Eso es lo que tenemos en el 2010. Lo que nos interesaría ahora es saber cómo estamos al 2020. Y de eso es lo que vamos a hablar un poco vamos a hablar un poco en el ejercicio que van a hacer ustedes, es decir, mirar cuál es la tendencia que encontramos actualmente. Va a ser muy difícil de que la tendencia se haya invertido, es decir, de que las empresas ahora grandes sean la mayoría y las pequeñas y medianas empresas sean la minoría. Más bien, considero yo de que la tendencia se ha mantenido e incluso se ha fortalecido en otros aspectos entre la micro y pequeña empresa. También tenemos un dato interesante, y esto es justamente lo que hablábamos el día de ayer. La pequeña y la micro y la pequeña empresa están mucho más comprometidas en la generación de empleo y de fuentes de ingreso a nivel nacional. Entonces, como vemos ahí, el 44%, es decir, casi la mitad del empleo está generado por
la micro y la pequeña empresa. Perdón, estoy hablando mal. Del 60% del empleo, digamos, más de la mitad, está generado por la micro y la pequeña empresa, ¿no? Mientras que la mediana empresa y la gran empresa están o sea, digamos casi por el 40%, ¿no? De la generación de empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que quien está generando más fuentes de ingreso viene de las pequeñas y medianas empresas, es decir, de la economía de pequeña escala. Y esto es importante porque entonces, como le decía yo, la dinamización de la economía viene del pequeño productor, del pequeño industrial, del pequeño comerciante, de la pequeña empresa manufacturera, ¿no? Sin embargo, no tienen el mismo nivel de influencia, perdón, de incidencia en el Estado o en la política económica que la gran empresa. También tenemos un aporte importante en la generación de ingresos por ventas, ¿no? Aunque aquí la relación ya es un poquito distinta, ¿no? Quienes obtienen más ventas y quienes generan mayor, digamos, obtienen mayores ingresos son la grande y la mediana empresa, ¿no? Tenemos que alrededor de un 45% está dado todavía por las ventas, ¿no? Es decir, aquí en la relación económica ya la inversión es distinta. Las ventas mayores son para la mediana y la grande empresa. Y entonces quiere decir que los beneficios, ¿no? Ya no se comparten de igual manera, sino que los beneficios menores van para la micro y la pequeña empresa. Dentro de la productividad laboral, nosotros, esto ya es en dólares, ¿no? Tenemos todavía, como le decía, una representatividad importante. Sin embargo, ya vamos a ver que la mediana y la gran empresa es la que tiene mayor productividad, digamos, por unidad de empleado, ¿no? El rendimiento mayor está en la mediana y la gran empresa, ¿no? Mientras que en la microempresa y la pequeña empresa, la productividad laboral es reducida. O sea, digamos, no es que es tan reducida, pero sí es bastante menor. Y aquí tendríamos un dato adicional, es que la brecha de productividad laboral en porcentaje, ¿no? Lo tiene la gran empresa, ¿no? Aunque la pequeña y mediana empresa versus la microempresa, ¿no? Tiene digamos, un índice favorable. Vamos a ver que la gran empresa versus la microempresa tiene una diferencia mucho mayor, ¿no? Mucho mayor en porcentaje. Y la relación que a nosotros nos interesa es que la empresa grande versus la pequeña y la mediana empresa es una relación apenas del 21%. Es decir, no es mayor la brecha en la productividad laboral en porcentajes, ¿no? Entonces, como vemos hasta aquí, tenemos un aporte significativo, digamos, que la pequeña y la mediana empresa eh, desempeña un rol en la dinámica económica importante, además de la dinámica social de la generación de fuentes de trabajo. ¿Cómo están los sectores? ¿Dónde nos ubicamos mayoritariamente en los sectores económicos? Aquí hay que analizar un aspecto importante.
que la mayoría de las microempresas están dentro del comercio. ¿Cuál es la actividad del comercio? Es decir, la distribución de productos. No estamos hablando de producción. El comercio básicamente es distribución de productos. Es decir, nosotros lo que tenemos es pequeñas y medianas empresas que están distribuyendo productos que están siendo fabricados por otras empresas. Entonces, diríamos que el comercio es un rol secundario que al fin y al cabo le genera ingresos a las grandes empresas o a las fábricas, a las productoras. Entonces, ese rol secundario hace de que no estemos hablando de una producción, sino estemos hablando de una actividad, ¿no? Que contribuye más bien a fortalecer a la gran empresa. Un segundo sector importante es el de servicios. Aquí nosotros lo que vamos a encontrar es que la prestación de servicios sí juega un papel importante y aquí podríamos hablar, yo qué sé, del turismo como una importante actividad económica, ¿no? De servicios de consultorías y de otras actividades, ¿no? Pero la manufactura, ¿qué quiere decir? La fábrica bueno, valga la redundancia, la fábrica de productos manufacturados, de productos, ¿no? Generados eh, a nivel nacional, apenas representa el 9,5%. Y a lo que nosotros nos convoca, es decir, donde nosotros eh, nos interesa, que es el campo de los agronegocios, podemos ver que apenas es el 0,2%, ¿no? Es decir, incluido la mina, las organizaciones y órganos, digamos, internacionales, ¿no? Entonces, la agricultura no tiene mayor constitución de microempresas, de acuerdo a estos datos obtenidos en el 2010, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí que analizar es qué está pasando con esto. ¿Por qué el sector rural, por qué el campo no está constituyendo, no tiene ese enfoque empresarial, no tiene sigue haciendo lo que nosotros comúnmente conocemos, ¿no es cierto? Que es entregando la materia prima, ¿no? Seguimos entregando las papas tal como salen de la tierra, seguimos entregando la cebolla tal como salen de la tierra. Es decir, el campesino, el productor rural, no está avanzando en este sistema de organización empresarial. Quizás tenemos que analizar ahí. Puede ser que la educación sea un factor importante, puede ser que las condiciones de comunicación, de infraestructura, etcétera, no permiten al productor consolidarse como pequeños y medianos empresarios, ¿no? O digamos con un enfoque empresarial, sino que lo seguimos haciendo desde un enfoque o sea, sin proyecto de largo plazo, porque la micro y la pequeña empresa, ¿no? Ya tienen un proyecto, aunque sea de mediano plazo, pero lo tienen, ¿no? La gran empresa, por supuesto, ya tiene un proyecto de largo plazo, ¿no? Entonces, este es un factor importante que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Porque como le decía, la actividad del comercio es una actividad que lo que hace es tomar un producto de un sector y trasladarlo a otro sector, ¿no? Y en ese tránsito, lo único que hace es cobrar el valor del transporte, es decir, obtiene una ganancia en el transporte, pero no es que le adhiere, no es que le genera un valor adicional, ni de uso ni de cambio a la mercancía, digamos así, ¿no? O al producto. No es que por ejemplo, una persona que transporta, digamos, quesos, ¿no? Desde la fábrica floral, ¿no? Hasta una parroquia rural, no es que le está agregando un valor de uso, no, solamente lo que está haciendo es trasladando ese producto.
¿no? Y lo que cobra es por el servicio que presta, más que por que le esté adicionando algún valor. Entonces, un punto importante aquí es que no estamos generando mucho valor agregado, ¿no? En el campo de la manufactura solamente tenemos un 9.5% de esas, digamos, de la generación de, de productos, ¿no? Nuevos propios. Bueno, diríamos que aquí o sea, es casi la misma relación, ¿no? Pero lo que nosotros vemos entonces que el sector servicios, eh, teniendo presente ¿cómo le diría? ¿No? Como un enfoque importante, ha venido creciendo, ¿no? Y este crecimiento podría también generarle ingresos al país, ¿no? Y bueno, aquí lo que tratamos un poco ya de sintetizar son las 10 actividades económicas principales que nosotros tenemos. Uy, ya me salí. Las 10 actividades económicas principales que digamos que estarían, ¿no? En este sector relacionado más con el comercio, que son las actividades de comercios no especializados con predominio en la venta de alimentos, bebidas, ¿no? Tabaco, actividades de restaurantes, ¿no? Actividades de ventas de prendas de vestir, calzado y artículos, mantenimiento y reparación de vehículos, actividades de telecomunicaciones, ¿no? Aquí este sector está creciendo mucho más, ¿no? Vamos a ver que está, digamos que está ahorita, yo creo que debe estar entre los tres o cuatro primeros lugares de la actividad económica. Las ventas al por menor de alimentos, bebidas, ¿no? Venta al por menor en comercios no especializados, ¿no? Alimentos, peluquería, productos farmacéuticos, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Vamos a ver que la mayoría del comercio va a estar en la ropa, en los alimentos, ¿no? Y pare de contar, o sea, no hay mayor actividad. Entonces ahí lo que nos falta es que en la parte de producción nosotros no estamos generando productos con valor agregado. Nosotros lo que estamos haciendo es más contribuir a la distribución de las grandes empresas, ¿no? Entonces, inclusive estamos contribuyendo a la distribución de multinacionales que nos llegan, ¿no? Digamos, estamos ayudando a distribuir a la Nestlé o le estamos ayudando a distribuir, en el caso del café, ¿no? Al Nescafé, a la Coca-Cola, etcétera. Usted verá, por ejemplo, que en la Coca-Cola nosotros lo que hacemos es únicamente distribuir a los diferentes rincones, ¿no? O sea, el proyecto de la Coca-Cola es poner una Coca-Cola en cada mesa de los ciudadanos en el mundo, ¿no? En el mundo. Pero nosotros podemos ver aquí en el Ecuador cómo se manifiesta eso. Entonces, ¿qué está pasando con la microempresa? Que cuando al no tener condiciones de competir con productos de valor agregado, lo que hace es convertirse en distribuidor, ¿no? Entonces, hasta ahí una ligera intervención de cómo estamos. Estos son datos obtenidos en el 2010. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a través de estos links que están aquí, ¿no? Este archivo está subido en el, en el equipo, ¿no? En el sector de los archivos. Entonces, lo que vamos a ver ahora, Cintia, es a revisar cuál ha sido la tendencia, ¿no? ¿Cuál ha sido la tendencia en los últimos años, ¿no? ¿Qué ha pasado con el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué ha pasado con con la generación de empleo? Y básicamente, ¿qué ha pasado con las ventas, ¿no? Tomando este mismo tipo
de matrices, ¿no? Y vamos a tratar de hacer vamos a tratar de sacar los datos en Excel por años, ¿no? Cintia. Vamos a sacar los datos por año, ¿no? Me salí de ahí. Ya, me salí. Vamos a crear un... Ah, me olvidaba preguntarle. ¿Usted en este momento sí tiene acceso a equipo de computador o no? Sí, ingeniero, eso, sí, ahorita sí, sí tengo acceso ahorita. Ah, ya, ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Verá, ya voy a crear vamos a ir, entonces aquí en los archivos, yo me voy a ver los equipos. Me voy a los equipos, ¿no? Y vamos a crear aquí en los archivos, ¿no? Vamos a crear un nuevo archivo de Excel. Ya. Estadísticas nacionales. Bien. No siempre vamos a encontrar todos los datos, ¿no? Porque no hay una sistematización importante, ¿no? Entonces, en el chat vamos a ver cómo es esto. Para que podamos más allá. Lo que necesito es que podamos esto. Que usted lo pueda editar aquí mismo, ¿no? Ya. Entonces usted se va a ingresar, Cintia, se va a ingresar a sí mismo por equipos, va a irse al archivo y va a abrir el documento que dice estadísticas nacionales, ¿no? En su computador. Ya, ingeniero, ya le reviso. Sino que tengo un inconveniente, ingeniero. ¿Qué pasó? Pero lo que pasa es que yo recibo clases en el teléfono y estoy en la computadora, pero no puedo, me toca descargarme vuelta el Teams en la computadora. Ah, ya, ya, ya. Entonces lo que voy a hacer es le voy a compartir solamente el link nomás para que lo descargue Cintia, Ah, ¿no? ya, ya. Entonces, a ver, verá. A ver cómo hacemos para compartir. Ah, ya. Ya, ya, ya. Esto es así. Siempre estas cosas nos dan un poquito. Siempre estas cosas nos dan un poquito de trabajo hasta que nos vamos. Ya. Le voy a copiar el link y le voy a pasar. ¿Dónde le paso? Al WhatsApp. Pues, sí tiene el WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, sí tengo el WhatsApp.
Veamos a ver si nos funciona por aquí, a ver. Ahí va ese link. ¿Y ese sí lo puede descargar en la computadora o no? ¿O le paso a su correo? Al correo mejor, ingeniero. Ya, entonces vamos a enviarle a su correo. No, no importa, aquí esto lo resolvemos, a ver. Y, mm, mm. Ya, ya le pasé a su correo. Ya Ah, ahorita me llegó ya. y entonces también le voy a compartir la diapositiva para que la pueda bajar, digamos los otros links de la presentación para que los pueda descargar ahí también para que lo revise, a ver. ¿No? Ya, ingeniero. Entonces, hagamos esto. Y lo importante es que podamos... Ya, entonces ahí están también los correos, ¿no? Y para, digamos, los otros links para que usted pueda. Entonces, ahí sí le debe haber llegado el Excel, ¿no es cierto? Ya, ahorita me llegó los links. ¿Ya pudo conectarse al archivo de Excel? Ya le revisé. Me confirma. El Excel ya se me abrió ya. Eso ya, ya, ahí la veo yo. Ya, entonces ahí, ya, si ve lo que estoy editando, si me ven, ¿no es Sí, cierto? Eso, sí podemos resolver esto. Ya, entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ver, los datos que tenemos del 2010, ¿no? Los vamos a grabar aquí con la diapositiva, lo que teníamos ahí, ¿no? Eso sí puede tomarlos del teléfono, ¿no es cierto? Los datos de la generación de empleo. Estamos hablando de los primeros dos gráficos, ¿no? Aquí tenemos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de que la microempresa representaba cuánto, representaba el 95.4%. Aquí ponemos 95,4%, ¿no? La idea es identificar si en estos años, en 2020, no, así no era. y que esos datos son de las diapositivas que estábamos revisando anteriormente, ¿no? O sea, recién nomás. Y sí, son esos, ajá. Entonces, ya me olvidé yo de... Eso, no, ya se me ha estado olvidando la Sí. maña. Y los links que me compartió, ¿esos son para la Y podemos investigación o cómo? sí, ahí podemos buscar datos, ¿no? Entonces, la idea, Cintia, es que aquí dentro de, de este rango, si encontramos datos, podemos poner. No siempre vamos a encontrar todos. Es más, no vamos a encontrar muchos, ¿no? Pero la idea es, dependiendo de las fuentes ahí, sobre todo de esos links que le di, ¿no? Vamos a ver Ya. qué encontramos, ¿no?
para ver si podemos marcar una tendencia, ¿no? Esa es entonces, digamos, aquí tenemos del 95%, vamos a ver qué tanto ha variado al 2020, ¿no? Si es encontramos algún dato. Vamos a ver los datos que podamos encontrar, ¿no? Ya, ingeniero. Bueno, entonces ese trabajito lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Si es que hay alguna cosa me preguntan, nomás yo estoy aquí, ¿no? Voy a cerrar un ratito la cámara. Ya, ingeniero. No le he dicho nada al señor Chuga, creo que tiene problemas en la matrícula, no sé, no le he dicho nada. La verdad no hemos conversado, no me ha dicho nada. ¿Y no se ha comunicado con usted? No, no me ha dicho nada.
¿Esta fuente de dónde es del 45%? ¿De dónde la sacamos? Ese ingeniero le saqué de aquí del sector de las pymes que está en pleno crecimiento. ¿De dónde? Dice que en el censo elaborado por la CAPEIPI en el 2013, dice que en el 2013 en el que se consultó 1.367 empresas, pequeñas y medianas empresas, es del 30% y elevó su producción al 45% y mantuvo los niveles en el año 2012, dice. ¿Pero es de la producción o del tamaño de las empresas? Producción, dice. Ah, entonces esta es la otra diapositiva, el otro gráfico es ujú, es este tercero. Es el que dice generación de ingresos por ventas. Microempresa. Es, Eh, ¿Qué hay verá, otro gráfico? sí, ya le voy a poner, no, otra tabla, vamos a hacer así mismo, ¿no? Es la La misma misma tabla. matriz, la misma matriz, pero le vamos a poner acá, entonces, aquí, eso, sino que aquí no es generación de empleo, sino que aquí es generación de ingresos, Entonces ahí ¿no? sería como la producción, ¿no es cierto? Ajá, sí, eso, Ay, entonces ya le cambié. ya. Y lo que hay que hacer aquí le inserta un comentario. Sí sabe usted insertar un comentario, ¿no? En la celda. No, no, ingeniero. Verá, usted se ubica en la celda y con el botón izquierdo, perdón, con el Ya. botón derecho, ¿no? Aplica el botón derecho y ahí le da una opción que dice nuevo comentario. Y ahí Ah, le, ya, pon- ya le escribo. y ahí le ponemos el link de donde sacamos eso y usted se va a dar cuenta que ahí se va a quedar una pestañita en rojo, ¿no? Entonces ahí no perdemos el hilo de donde sacamos ese dato. Ya, ingeniero. Esto era como el 0,6 y 0,8, 0,6 y 0,2, ¿no? 0,2%. Sí, ingeniero. Ya. Inge, y a toditos de cada celda le voy poniendo así el comentario, ¿no es cierto? Para no perdernos de dónde saqué. Claro, Oh, ahí, claro, ese es un trabajo interesante. ya, ingeniero. Y eso, entonces, eso ahí, entonces ya sabemos de dónde salió el dato. Ujú, y eso está bien.
Entonces sabemos de dónde obtuvimos los datos. Inge, una consulta. Eso de lo que usted le puso ahorita, los porcentajes de la generación de empleo del año 2010, ¿de cuáles sacó? Disculpe. De la segunda, del segundo gráfico. ¿Si estoy bien o me equivoqué? No, sí está Sí, bien. Generación de empleo. Sí está bien. Sí, pero de la misma fuente es, de la que estás poniendo arriba, ¿no? Sí, ya es Inge. de la misma fuente, del documento de la Andina. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos que del 24 ahí se ha subido hasta el 45%. Sí, me falta seguirle buscando.
Ujú, veo que estamos sacando datos interesantes ahí. Sí, Inge, le estoy retomando los datos del que dice pequeñas y grandes empresas que enfrentan a 3 problemas. Ujú, Y ahí está un cuadrito, entonces de ahí le estoy retomando los datos. ya. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí en la primera parte es que hay una tendencia a subir en la generación de ingresos. Sí. Ujú.
Mm, ya, hasta que por fin pude subirle aquí. Creo que estamos obteniendo mejores datos de la generación de ingresos, pero eso es importante también, ¿no? Sí, ingeniero. En estos últimos, la fuente, ¿cuál era? Es del mismo que le retomé del año 2014. Ah, del telégrafo. Sí, del telégrafo son todos. Están aquí. Ya. Cintia, ¿a usted a su correo le ha estado llegando las grabaciones de las últimas reuniones que hemos tenido, de la grabación de las clases? En el Teams, sí, ahí está grabado de las reuniones que hemos tenido. Sí está quedando grabado, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Bueno, quería asegurarme de eso. Por las dudas también revisarle su correo a ver si a su correo le están llegando también de Microsoft Streams. Si tiene activado la aplicación de Microsoft Stream, No, y que ya me voy a descargar, pero bueno, entonces ahí de pronto. Pero bueno, contar que, o sea, lo importante es que puedan observar ahí las clases, ¿no?
No, no aprendimos, pero bueno, pudimos haber hecho un bloque de celdas y haber hecho un solo comentario, ¿no? Al final. Claro, ingeniero. Ya se nos fue. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver algunos datos interesantes, ¿no? Voy a sacar solamente este dato. A ver, vamos a insertar unos organizadores gráficos. Ah, no, es que me aquí ahí cogí el año. Ya. Entonces solamente vamos a sacar estos datos. Mm. No, pero es que no me deja editarlo. Bueno, de ahí en Excel lo podríamos editar, ¿no? Ya, ingeniero. Pero aquí vamos viendo ya unas tendencias. Inge, sobre los datos de la generación de empleo, casi que ya no había ya los porcentajes así. Ujú. Sí, puede ser que sí. Sí, claro, es que ese es el problema, que no tenemos datos, ¿no? Entonces, al no tener datos, no podemos hacer un análisis. Pero, por ejemplo, con esto de aquí, sí podemos ver que ya nos da una idea, ¿no? De que no hay, por ejemplo, se ve un crecimiento, aquí se ve un crecimiento claro de la pequeña empresa, ¿no? En la generación de ingresos, perdón, de la microempresa en la generación de ingresos y de la gran empresa, ¿no? La gran empresa se queda con el 50%. ¿Sí ve la tendencia? Sí, sí, la miro. Mm, mm. También se puede mirar de que la pequeña empresa ha bajado la generación de ingresos y la mediana empresa también ha bajado en relación con el 2010, ¿no? O quizás tiene que ver también la forma en que se obtuvieron los datos, ¿no? Eh, Ya. ¿No? Aquí tenemos un dato un poco raro, ¿no? En la, en la mediana empresa en el 2015, ¿no? Habría que ver qué es lo que Sí, yo sucedió también ahí vi eso. porque, bueno, el 2015 fue un año bastante crítico, ¿no? Fue un año bastante crítico, pero habría que ver por qué hay ese dato ahí, ¿no? Tendríamos que revisar, a ver, veamos en el link, ya le voy a ver el link, a ver qué es lo que sucede. Este es del telégrafo, ¿no es cierto? Sí.
Pero si tenemos datos también aquí en el telégrafo sobre la participación de las empresas por tamaño. Sí. Aquí tenemos en el 2013, dice que la pequeña empresa, la microempresa es del 90%. No, 90%. La mediana empresa entre el 9 y el 6%, la gran empresa 0,5%. 5%. Sería en el 2014, 89,9. Sí, sí. Inge, le sigo continuando del año 2017, Sí, sí, llenándole. sí, sí, no hay Yay. problema, sí. Sí, estamos en el mismo gráfico, ¿no? Sí, Ujú.
estos datos casi no se han alterado, ¿no? Solamente aquí en el 2016 tenemos 90,6. Y aquí tenemos unos datos de 90,8. Ahí está, es 90,8. Y de la pequeña empresa 7,2%. Diríamos que la tendencia casi se ha mantenido ahí. Se ha incrementado un poco la participación con relación al 2010 de la pequeña empresa. Se ha reducido la mediana empresa y ha subido la gran empresa. 0,2 sí ha subido 0,5%, Yo ¿no? me he equivocado aquí. En el año 2017 es aquí 7.2 está. Sí, tiene razón. Y en Es el casi, 2016 es 7,4, ¿no? Sí. sí. Ya. Bueno, pero como con estos datos nosotros podemos ver cómo se da la tendencia, ¿no? ¿Tenemos aquí datos de la generación de empleo o no tenemos? No. Ya. Entonces ahora lo que hagamos es le ponemos este link, ¿no? Sino que tenemos que hacer una sola selección. Comentar. Y aquí le copiamos este link. Mm, mm, Ya. Entonces ahí tenemos también esos datos, ¿no? Se guarda solamente en la primera, pero le seleccione todo. Bueno. Inge, Dígame. ¿y la actividad, este trabajo queda ahí o toca seguirle buscando sobre la generación de empleo o cómo? Eh, sí, vamos a ver cómo le retomamos y cómo le valoramos digamos, le vamos a valorar esta actividad, porque había una actividad aquí en el aula que estaba como, déjeme confirmar, si había una actividad. No me acuerdo si era una tabla, si era una tabla. En el aula virtual está considerada en las estadísticas nacionales. Mm, Ya le vamos a reemplazar. Mm, chuta.
A ver, aquí estaba como actividad en esto. Inge, otra consulta. En las actividades del aula virtual, ahora estaba pendiente una tarea, ¿no es cierto? Sobre era sobre los argumentos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahí solo me salió, o sea, como responder como foro. Foro era, ¿verdad? Sí, ahí tenía que solamente ingresar como foro. ¿Ah? ¿Pudo hacerlo desde el celular? Sí. Y en las otras actividades, no, Ahí o sí sea, no, así toca subirle el archivo. toca subir el archivo. ¿Ah? Sí. Ya, Inge. Ya. Este archivo también lo vamos a registrar ahí. Hay que completarlo un poco y hay que subirlo aquí en aquí en la actividad 3 del contenido 3. Sí está creada la actividad, Cintia, ¿no? Ya, ingeniero. Para ahora está esta actividad que toca subir. No, esta está para el 2 de julio. Ya, Inge. Ya. Ojalá pudiéramos encontrar ahí algunos datos, o sea, otros datos que nos ayuden a consolidar mejor un criterio.
Ahí le pasé otro archivo sobre las pymes y el empleo, ¿no? A su correo, pero no tenemos mucho. Ya la reviso. En ese link no dice mayor cosa, pero dice que generan el 60% del empleo, ¿no? 60% del empleo quiere decir que está más o menos por que se mantiene la variable al 2017. 60%, ¿no? Digamos que estaría más o menos la relación que tenemos acá, 44-17. Yo lo voy a copiar esto de acá. Según esta fuente. Por aquí hay que cambiar la fuente. Vamos a poner que esto es de no encontramos más datos, ¿no? Él estaba viendo en el link que me pasó ahorita en el que estaba revisando igual. Aquí hay un cuadrito. Dice de la cálculos elaborados por de la CEPAL, dice del año 2013. Ahí está un cuadro de los países de América del Sur. Sí, ese dato sí nos podría ayudar, ¿no? Si quiere lo podemos transcribir ahí al Excel, ¿no? Nos podría ayudar. Ya Sí, le pero envié. en general lo que vemos es que hay una mayor, entre el Ecuador, México y Perú tienen los mayores índices, ¿no? Colombia también, digamos, ¿no? Pero Ecuador, México y Perú. Sí. Este es del 2013, lo que nos ayudaría a confirmar. Digamos que en ese sentido, entonces estaría confirmado digamos, el tamaño de las empresas. Lo que nos queda todavía por
por confirmar o por consolidar la idea es sobre la generación de empleo, ¿no? Si le vemos acá en la... aquí tenemos también un dato para el 2013, ¿no? En el 2013 dice que el 39%, ya le voy a poner este dato, 39, 17, 14, ¿no? 39, 17 y 14, ya podemos sacar el otro dato. 2013. Y el 95, ese es, no, es que ese es por tamaño. Si le revísele. Es el tamaño, Ya le reviso. es por tamaño. Ah, ya. Sí, eso está relacionado con la primera diapositiva. No, pero más abajo hay un dato interesante. Dice, en Ecuador el 39%, no, de los empleos son generados por las microempresas. Ese es datos para el 2013, ¿no? Ya le miré ya. Eso, ese llenémosle. Y con eso yo creo que habríamos sacado un análisis que nos permite consolidar lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces aquí sería 39%. Y igual, las pequeñas el 17 y las medianas el 14, ¿no? Sí. Ya, entonces, y eso nos permite concluir de que las grandes empresas estarían en, a ver, voy a hacer las cuentas, 39, 17 y 14, ¿no? El 70, entonces las grandes representan el 30. Ya, nos permite sacar ese dato. Sí. ¿Dónde está usted? Aquí hay que ponerle ahí el 17, Cintia, en su celda. Ya, Inge, ya le pongo. Entonces es difícil, por ejemplo, va a ser difícil que tengamos ahorita datos al 2020, ¿no? Lo más probable es que podamos conseguir algunos datos del 2018, pero ya tenemos unos datos bastante dicientes, ¿no? Y el otro cuadrito que está aquí del año 2016 dice que de las compañías valores seguros, de la mayoría de las empresas en cual pertenecen a la categoría de pymes, dice. Aquí hay este cuadrito más abajo. Sí, la tabla número 2. Sí. Sí, esto nos permite
digamos, cómo medir un poco es el nivel de la importancia, pero no tiene relación con lo que estábamos buscando, que es los datos del empleo, ¿no? ¿Sí? Claro. Sino que con el nivel de importancia de las empresas. Por eso está evaluada por la compañía de valores y seguros, ¿no? Ya. Es como la relevancia que tienen, la importancia dentro de la academia. Sí, es un dato también que nos ayuda a comprender bastante el rol, ¿no? Porque estamos hablando del 51, no, pues estaríamos hablando del 81%, ¿no? De la importancia. Lo que decíamos de la dinámica, esto está relacionado más o menos como con la dinámica en la economía, ¿no? Entonces, mientras que las grandes empresas tienen una importancia reducida. O sea, la diferencia está en el capital que manejan las grandes empresas, ¿no? Más abajo también podemos encontrar un dato importante que en la tabla 3 es la generación en el Producto Interno Bruto, ¿no? También se ve un crecimiento de 53, desde el 53, ¿no? 1.800 al 61 por ciento, ¿no? Estamos hablando de una subida de casi 8 puntos en el PIB, ¿no? Sí. Bueno, eso nos ayuda a confirmar lo que habíamos estado hablando, ¿no? De que, ya, o sea, estos datos lo que nos ayudan es a confirmar la relevancia de las pymes en la economía nacional, ¿no? ¿Sabe qué le vamos a quitar? Le vamos a quitar la columna del 2020, quitémosle porque esa todavía no tendrá, ¿no? Difícil que tengamos los datos. Bueno, y le vamos a dejar hasta aquí, hasta el 2019. Pero de aquí nosotros, Cintia, ya podemos tener algunos análisis, ¿no? O sea, básicamente la tendencia no ha variado. Eso quiere decir que o sea, primero el censo del 2010, censo económico del 2010, eh, estaba bastante estructurado, ¿no? Sobre la pequeña y digamos, sobre los datos con los que se ha trabajado. Y esos datos casi se han venido comportando en la misma medida, lo que confirma la relevancia de las pequeñas y medianas empresas, perdón, pequeña y microempresa en la economía nacional, ¿no? Aquí podríamos sacar algunos, digamos, algunos datos, ¿no? Que si bien ha bajado del 95 a 90 en el tamaño, ¿no? Lo que podríamos decir es que ha subido un poco la mediana y la gran empresa, ¿no? Por el tamaño. Han subido un poco ellas, ¿no? Eso también puede tener relación con que la economía hasta el 2017 mantuvo una estabilidad, un crecimiento, que si bien en el 2015 hubo una crisis económica, eh, vemos que la tendencia fue hacia el crecimiento y que hubo una relativa reducción, ¿no? Voy a tratar de hacer, a ver, insertar un gráfico, a ver, en esto. Mm,
No. Sí, casi no, casi se debe a la tendencia, ¿no? Casi está por ahí, ¿no? No sé si hay otro que se pueda ver. Sí, sí, le veo. Sí. O sea, pero la tendencia casi es por ahí, ¿no? No, esto no hice mal. Insertar. Sí. Como usted puede ver, entonces, no hay no hay mayor variación, ¿no? Ah, es que le cogí solamente, no, que quería cogerle desde acá ya, eso era lo que quería hacer. Si lo cogemos desde acá, sí vamos a notar un poco más la diferencia. Eso era lo que quería. Entonces ahí sí vamos a notar un poquito la tendencia a la baja en el tamaño en las primeras, ¿no? Pero de ahí el resto casi se mantiene, que no hay mayor relación. Bueno, sí. Entonces, ahí hemos sacado algunos datos, ¿no? Lo que usted va a hacer aquí ahora es darle forma a esto, ¿no? Y lo sube a su tarea, y lo que tiene que hacer ahí es adicionarle unas pequeñas conclusiones, ¿no? De lo que hemos analizado en la clase del día de hoy. Ya, ya. Habríamos avanzado con eso, ¿no? La próxima clase, el contenido de la próxima clase es sobre... ¿Alguna pregunta sobre sobre esta clase de hoy día? No, ¿no es cierto? No, hija, no, o sea, sobre la clase me quedó claro. Sobre esta actividad que me dice que ahorita, o sea, le debo subir para el 2 que está creada la actividad. Además de eso, le pongo un comentario y nada más, ¿no? Sí, cerrar con unas conclusiones suyas, ¿no? De lo que hemos conversado y de lo que se muestra en el gráfico y de lo que revisamos, ¿no? Sí, cerrar con una conclusión, con unas conclusiones suyas, ¿no? Unas dos o tres conclusiones suyas. Obviamente ahí le pone ya en formato de presentación de trabajo, ¿no? Ya, hija. Ya. Y bueno, para la próxima clase vamos a ver sobre la clasificación tipos de la micro y pequeña y mediana empresa. Ya vamos a entrar ahora a cómo se estructuran, ¿no? Sobre la clasificación. Creo que también hay una actividad por ahí, un documento que lo debo subir, ¿no? Bueno, Ya, hija. entonces creo que con eso terminamos nuestra clase del día de hoy, ¿no? Igual, cualquier inquietud. Esta actividad le deja guardado usted, ¿no es cierto? Aquí en el Teams, igual. Sí, eso el archivo queda ahí, ¿no? O sea, todo se actualiza ahí, ¿no? O sea, esa es la Ya. ventaja de que aquí hacemos el trabajo cooperativo y eso queda ahí, ¿no? Se va guardando. Entonces, usted lo que tiene que hacer es descargar el archivo de ahí, ¿sí? Ya, Pero si hija. tiene alguna dificultad, alguna cosa, me avisa. Ya. Vamos a, vamos a dejar de compartir este archivo. Ya. Bueno, entonces voy a corregir esto del ingreso a las sesiones. Le decía que vamos a ingresar por el equipo, ¿no? No vamos a ingresar por donde estaban las reuniones programadas. Ahí tuve una dificultad y ya estuve conversando con los compañeros. Voy a hacer una corrección para tener que ingresar por los equipos, ¿no? Ya, ingeniero. Entonces eh, le iba a decir que
primero yo abro la reunión, siempre yo voy a abrir la reunión antes, unos 2, 3 minutos antes, ¿no? Y ustedes se vinculan para no abrir reuniones paralelas. Ya. Ujú. Bueno, entonces damos por terminado esto y que descanse. Ya, Inge. Una buena noche y hasta mañana. Hasta mañana.